Hoy te voy a mostrar qué hay detrás de la estructura del miedo y cómo trascenderla para volverte imparable. Justamente, em, para mí, el limitante más grande que hay en nuestra vida es justamente el miedo. Todo eso que nosotros queremos, pero que no somos capaces, lo que hay detrás es justamente una interpretación de miedo, ¿sí? Y bueno, obviamente para esto hay que entender que la mente normalmente no entiende la diferencia entre un miedo real, entre el miedo eh, potencial de muerte, a un miedo psicológico, ¿no? Algo que está infundado y que no se entiende. Para esto hay que entender también que justamente los miedos son subjetivos. Hay miedos que para una persona pueden ser el fin del mundo, algo trágico, y para otros puede ser una cuestión de nada, ¿no? En esto, el miedo a los animales, ¿no? El miedo a las cucarachas, el miedo a los ratones, son cosas que en el fondo las personas que no le tenemos miedo sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Incluso el que le tiene miedo tampoco sabe que un animalito no es venenoso, que una cucaracha no hace daño, ¿no? Pero tiende a ser incluso colectivo en cuanto a las mujeres, el miedo a los bichos, a las cucarachas, ¿no? Incluso en hombres, el salir corriendo por ese animal, pero cuando lo miramos, entendemos que ese animal no hace absolutamente nada y que, bueno, que todos podríamos matarlo si es necesario, o en este caso, o espantarlo, lo que sea, pero es un miedo subjetivo. Bueno, así funcionan todos los miedos y sobre todo esos que llamamos como autosabotajes, son subjetivos. Cuando nosotros entendemos además que la mente no sabe diferenciar entre un miedo real y un miedo subjetivo, para esto digamos el miedo a las alturas es diferente. Digamos, esas personas que no pueden estar tal vez en un quinto piso y asomarse por la ventana, no entienden la diferencia entre un miedo subjetivo, por asomarte a la ventana no va a pasar nada, a el tener en riesgo tu vida, ¿no? Estar al borde de un abismo, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que todos, si estamos en un riesgo de muerte, estar en un abismo, independientemente que tengamos miedo a las alturas o no, todos vamos a interpretar el que podemos morir, ¿no? Pero es diferente, ¿sí? Es una delgada línea, ¿no? O sea, el miedo a volar, ¿no? Hay personas que tienen mucho pánico a volar y es diferente si el avión en verdad se está cayendo, ¿no? Ahí sí creo que independientemente de los que tenemos, de los que tienen miedo a volar o no, todos vamos a tener pánico porque hay un miedo real. Hay un episodio real de que está en riesgo nuestra vida, a el miedo simplemente infundado y subjetivo al montarse en un avión, ¿no? Incluso cuando tú miras pruebas, es más fácil morirse montando en cicla que en un avión. Entonces, para esto es primero reconocer eso. No hay diferencia en la mente. Es igual de catastrófico y sobre todo eso, tener también empatía, porque si para nosotros, para otra persona, un miedo es demasiado grande, no podemos minimizar el miedo de otra persona, porque no sabemos el nivel de fuerza, ¿no? Es simplemente eso es para entenderlo uno individualmente, reconocer que eso que me genera tanto pánico, que eso que me genera tanto pánico es subjetivo y es una ilusión. Esto es parte. El día de hoy justamente les voy a explicar, a entender qué hay detrás de este pánico, qué hay detrás de este miedo, cómo transitarlo y obviamente para superar todos esos miedos, ¿no? Mi nombre es Juan Camilo Castaño, justamente uno de esos miedos subjetivos y básicos es ese miedo al rechazo, parte justamente de lo yo estar hablando acá en público, de estar hablándoles en una cámara y estar grabándome, viene de haber superado el miedo al rechazo, pero no era un miedo cualquiera, era un miedo acumulado. Esto justamente, también esto es importante entenderlo. No es el mismo miedo a todos, ¿no? Tal vez todos podemos tener esta herida o este miedo al rechazo, pero en unos es mucho más fuerte y tiene una inercia, le llamo yo, es que tiene un impulso, una acumulación. Esto justamente se da por represión emocional. Hay personas que han vivido episodios de rechazo de pequeños y han venido reprimiendo esa energía. Entonces, claro, cuando tú has reprimido por mucho tiempo el dar tu opinión, el querer buscar validación o el miedo a no ser aceptado, se genera justamente un pánico muy fuerte. Entonces, en el caso mío, yo me di cuenta que en reuniones, o sea, digamos, en cuanto yo hablaba con personas, amigos uno a uno, yo era una persona que hablaba demasiado, ¿sí? Justamente venía, había un gusto por comunicar, por hablar, por aprender y comunicar lo que yo sabía. Pero me daba cuenta que en reuniones, eh,
en mentorías, en reuniones públicas, normalmente me costaba pedir la palabra, pero era algo demasiado abrupto, ¿no? Era una sensación de sentir que me iba a desmayar, yo me hiperventilaba, yo sentía que se me ponía el cuerpo frío, empezaba a temblar, se me bajaba la tensión. Estos son efectos que normalmente se experimentan por el miedo, ¿no? La hiperventilación, el corazón a mil, no poder hablar, como que se te cierra la garganta y comenzar a sentir como hormigueo, es básicamente son sensaciones como si te fueras a desmayar. Yo me acuerdo que cuando comencé a observar esto, eran en situaciones demasiado básicas, eran situaciones donde nos decían tal vez en una reunión de 20, 30 personas que pidiéramos la palabra o tal vez en una clase digital, él quería hacer una pregunta y no era capaz, era una pregunta sencilla. Entonces yo comencé a observar y me preguntaba a mí mismo como, ¿qué es lo que está pasando? Porque no puedo hacer una pregunta tan simple. O cuando nos decían que nos presentáramos, normalmente en reuniones, en retiros, en masterclass, como preséntate, di quién eres. Y lo loco es que, claro, comenzaba yo a repetir y a practicar para decir mi nombre. Y entonces en mi mente comenzaba el mi nombre es Juan Camilo, yo me dedico a esto, yo esto, y volví y lo repetía y volvía y lo repetía. Entonces me hacía ilógico que yo tuviera que practicar para decir quién soy, ¿no? Este miedo se ve reflejado en muchas áreas, en hablar con parejas, tal vez caerle a mujeres, también se veía reflejado, me costaba mucho hablarle a mujeres si no estaba en un estado de borrachera, ¿no? Después les voy a explicar en otro video qué es lo que suele pasar, esa evasión, y esto pasa con las drogas, las medicinas ancestrales y bueno, prácticas en las cuales nosotros buscamos entrar a estados alterados para, para diluir ese estado egoico que es esa represión emocional. Entonces, bueno, con esto quiero mostrarles justamente que yo ya he pasado por ahí, ¿no? Al final, todos los miedos se trascienden de una forma muy parecida. Entonces, uno de estos miedos que yo trascendí es justamente el poder comunicar. Yo tartamudeaba, yo no podía hablar y justamente en mi mente, o lo que suelen decir es, bueno, tienes que tomar un curso de oratoria para aprender a hablar. Y es ilógico que una persona que tiene miedo a hablar en público tenga que aprender a hablar. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que aprender es a ser auténtico, a amarte, a aceptarte y poder ser, hablar en público, hablar en frente a una cámara, hablar en frente a 10, 20, 100, 200 personas, igual a como hablas frente a tu mejor amigo o como hablas con un familiar. Tú cuando estás con un familiar no estás pensando qué decir, porque justamente una de las aversiones del miedo es la anticipación. Estamos intentando anticipar porque tenemos miedo a las consecuencias, ¿no? En este caso, el miedo al rechazo. Bueno, entonces el primer punto que vamos a trabajar el día de hoy es justamente entender la base del ego. El segundo es la reinterpretación para dejar de evadir, para dejar de huir, ¿sí? Y el tercero es justamente cómo aprender a transitarlo, cómo liberar. Eso es una energía, yo le llamo liberación, justamente eso, porque la acumulación o la represión es eso, genera una inercia o una acumulación de ese miedo. Entonces, cuando tú comienzas a liberar o a sanar, que muchas veces acá se le conoce como sanar una herida, es lo mismo, tienes una herida, hay un miedo, hay una percepción errada con respecto a algo y ha habido mucha represión emocional por medio de la habitación. Has evadido tanto y has energizado tanto ese miedo que le tienes a algo que se vuelve cada vez más fuerte. Entonces el trabajo es la liberación de esto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esto. Y bueno, ¿quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Camilo Castaño. Yo guío procesos de transformación interna a nivel de conciencia y de identidad. ¿Sí? Lo que hacemos es identificar todos esos patrones, todas esas situaciones que te generan resistencia o conflicto a nivel de relaciones, de pareja, de dinero, y te enseño a liberar justamente esa energía, no solo la de miedo, es al final energías de estrés, de ira, de ansiedad. Todo esto son patrones repetitivos que hay constantemente sobre una percepción que se creó en algún punto de la vida. Entonces, a través justamente de esa identificación, te ayuda a liberar esas resistencias. ¿Para qué? Para que justamente seas más invulnerable y que toda situación que te genera conflicto la puedas abordar de un estado elevado de conciencia. Literalmente es eso lo que se conoce ser más consciente, es ser más invulnerable al mundo, es ser menos dependiente, es ser menos reactivo.
Justamente los patrones vienen de esa reactividad, de esa acumulación de energía. Entonces, por medio del trabajo uno a uno que hacemos, es el autoconocer esa identidad que tú has creado, todo eso que te genera conflicto, toda esa reactividad como el ser iracundo, ser de mal genio, el estrés, la ansiedad, cosas así básicas, literalmente, y cómo transitarlas porque se liberan de formas diferentes. ¿Para qué? Para tú poder afrontar la vida de una forma diferente, ¿no? Ejemplo, el miedo al dinero. Es lo mismo. Esto que hoy te voy a enseñar es para trascender justamente esos patrones, o en este caso el del miedo. Bueno, primer punto es entender de dónde viene este miedo, ¿no? Creo que muchos han escuchado hablar en el mundo de la conciencia y del desarrollo personal y de la espiritualidad, algo llamado el ego, ¿no? Entonces, obviamente depende las interpretaciones. Mucha gente cree que el ego viene de una persona que es narcisista, que es muy elevada, que se cree superior. No, en el mundo de la espiritualidad y la conciencia, justamente el ego es esa identidad diminuta y carente. Es justamente un mecanismo heredado de supervivencia. Es nuestra parte animal heredada para sobrevivir, ¿no? Entonces por eso es repetitivo. La base justamente de los animales y la naturaleza de un animal como tal es el sobrevivir. Todo lo que hacen es con el fin de alimentarse, reproducirse y sostener la raza, ¿no? Entonces, bueno, para esto hay que entender cómo opera el miedo en los animales y cómo opera en nosotros, que es muy parecido. El ego es justamente ese mecanismo heredado y está hecho para eso, para sobrevivir. Los animalitos lo que tienden a hacer es repetir. Ellos repiten sus migraciones, repiten su alimentación, repiten su reproducción y obviamente también repiten el identificar cosas que sean peligrosas para huir de ellos. El mecanismo básico del miedo son tres. Es la parálisis, el animalito, siempre es bueno verlo así, el animalito cuando está asustado, ¿qué hace? Se queda quieto, se paraliza, no se mueve, se esconde, se camufla, ¿sí? No se mueve, se hace el muerto, el que normalmente dicen como que cuando estés en peligro te hagas el muerto tal vez con un oso o eso. Bueno, es ese mecanismo que es el no moverte. El segundo es el de la huida, que es el más natural. Sentimos miedo, vemos esa cosa que nos agrega miedo y huimos, ¿sí? Y el último es el del ataque. Para esto, pensemos en un perrito que ha sido maltratado. Esos perritos tienden a morder y atacar, ¿sí? En el fondo es miedo. Vamos a decir que es un perrito agresivo. Bueno, depende obviamente en algunos casos, porque puede haber otro patrón, pero muchas veces los animalitos asustados lo que suelen tender es atacar, ¿no? Me viene a la mente ese videito donde tal vez está el perrito enjaulado y para empezar a que él confíe le meten un guante y comienzan a consentirlo y el perrito muerde el guante y lo muerde porque no entiende que lo que están haciendo es consentirlo. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que a medida de volver a llevar al perrito a que entienda que no hay peligro en el humano, sino que, claro, tiene una interpretación con respecto al animal o al humano que conoció, por eso le genera tanto miedo. Bueno, ¿cómo entendemos esto en los animales y en nosotros? Existe una cualidad del ego, que es ese mecanismo de defensa que básicamente podemos llamarlo en nuestra mente, que es el experimentador. Es justamente por medio de experiencias que los animales reconocen cómo sobrevivir. ¿Cómo sabemos? Pues hay animales, creo que lo hemos visto en la naturaleza, que los animales saben qué frutas son venenosas, qué plantas se comen o no se comen. ¿Cómo las descubrieron? Bueno, justamente por la experiencia. En algún momento hubo algún animal que probó esa planta y se murió. Todos lo vieron y saben que es peligroso, que esa planta muere, que esa planta eh, es peligrosa, ¿no? Que se puede, es igual a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se sigue heredando, ¿no? Los nuevos animales no saben, pero ellos ya han heredado ese mecanismo donde entienden que ninguno se come esa planta. No es como que siempre tiene que haber alguno que se muera para darse cuenta, no. Ya en algún momento pasó, identificaron el peligro y eso se hereda, es un mecanismo heredado, ¿sí? Pero justamente viene de la experiencia. Por medio de la experiencia es que pasa, bueno, nosotros, el animal más evolucionado, seguimos con ese mecanismo de defensa, solo que tenemos una parte que sigue siendo consciente. Somos conscientes de nosotros mismos y es justamente por esa forma es que la trascendemos, ¿no? Entonces, bueno, ese miedo es justamente subjetivo, se ha experimentado. Por medio de la experiencia que vivimos a lo largo de nuestra vida, vivimos cosas, situaciones o heredamos cosas y miedos de nuestros padres, ¿no? Casi siempre vienen de papá, de mamá y de nuestro círculo cercano, porque son heredados, ¿no? Entonces de ahí viene el que
Muchas veces incluso las enfermedades vienen justamente de emociones heredadas o aprendidas. Entonces lo que se hereda no es la enfermedad, sino la conciencia y justamente el patrón que genera la enfermedad. En otro video vamos a hablar justamente de las enfermedades y cómo la mayoría son psicosomáticas, que vienen justamente de creencias y emociones heredadas. O sea, creemos que es nuestra familiar el que nos hereda la enfermedad. No, hereda el patrón, heredas la percepción que tienes con respecto al mundo y eso es lo que genera la enfermedad. Si tú entiendes esto, obviamente reconoces cuál es el origen emocional de esa enfermedad que viene de familia, lo trasciendes por medio justamente del entendimiento de esto. Ya entendemos que la base justamente de este miedo es el experimentador, es ese mecanismo que aprende por medio de evidencia. Tiene una evidencia de que algo es peligroso, en este caso, digamos, de Camilo, se creó una evidencia donde dar su opinión independientemente de donde sea. Yo, cuando hablamos en sesiones, uno de los errores más grandes es que toda la gente, la mayoría de los terapeutas holísticos, se quedan mucho sanando el niño interior, se quedan sanando a papá y mamá, pero realmente siguen repitiendo el miedo porque al final es algo creado. ¿Sí? Que tú entiendas dónde se originó, posiblemente cuál fue el trauma, cuál fue la experiencia, qué fue ese rechazo, ese bullying tal vez que experimentaste cuando pequeño para tener ese miedo en este caso al rechazo, puede servir un poco, pero el problema y lo que suele pasarle a mucha gente es que se queda toda la vida en el pasado entendiendo y comprendiendo y sanando a papá y mamá y no, tú lo que tienes que entender o lo que hay, se habla muchas veces incluso de lealtades, ¿no? Familiares, realmente no son lealtades a tu papá o mamá, es lealtad a la identidad que se creó. La identidad es también ese mecanismo que se creó justamente, creó una identidad, un personaje para protegerme y sobrevivir en el mundo. Bueno, es esto básicamente. Eh, lo que quiero que entiendas es que justamente el miedo es ese limitante que no te permite ser quien tú quieres ser, ¿no? En el caso de Camilo, siempre fui alguien que le encantó hablar, le encantó comunicar, fui alguien que siempre supo que tenía algo que aportar al mundo y que sabía que esta información, esto que yo había entendido en mi vida, iba a cambiar otras vidas, pero era tanto el miedo justamente que era un limitante muy grande. Y lo que quiero que entiendas es eso, es detrás de ese miedo a ser tú mismo está ese potencial de ser lo que tú quieres ser, lo que lo esconde, lo que se conoce como un autosabotaje realmente, es un miedo a eso tan desconocido. Al final, esa frase que dice, prefiero malo conocido que bueno por conocer, que bueno por conocer. Es prefiero esto conocido porque es seguro, es reconocer que tengo un animalito asustado atrás, es reconocer que tengo un animalito asustado adentro y que constantemente lo que hace es reaccionar, reconocer justamente que el patrón del miedo es la reactividad. Normalmente cuando yo estoy expuesto a esas situaciones, siempre voy a huir. Lo que quiero que comprendas es que detrás justamente de ese miedo tan grande está el regalo más grande. Lo mejor de la vida está detrás del miedo. Con esto quiero mostrarte una historia que justamente le escuché ayer a una amiga en un video que hablaba justamente de los cuervos y los espantapájaros, ¿no? Las aves, normalmente los espantapájaros los ponen en la parte donde están las cosechas más frondosas, las más ricas, las mejores, ¿no? Normalmente los animales, claro, con ese experimentador saben que no se pueden acercar a eso, ¿no? Supongo que hay una percepción donde es un humano y por verlo ahí, pues ellos van y comen en las más lejanas. Supongo que le pongan el espantapájaro a las frutas o a las cosechas que más se quieren cuidar, ¿no? Cómo ese miedo es subjetivo y cómo la percepción y el no poder ir y transitar ese miedo no le permite a las aves justamente disfrutar de las frutas posiblemente y las cosechas más ricas, ¿no? Detrás de esto es justamente lo que hay que observar. Es solo creando nueva evidencia a mi mente de que eso que me genera tanto miedo, que es subjetivo y que no es real, es que voy a poder ser auténtico y voy a poder manifestar. Es justamente el limitante más grande. Por eso el aprender a transitar el miedo es lo que va a hacer que yo me vuelva imparable. Porque si yo me vuelvo un experto en caminar hacia eso que me genera tanto miedo, no va a poder tener limitantes, porque los limitantes, toda creencia, al final es eso, es limitante porque detrás de ella hay algo que me frena, porque es ese mecanismo del miedo que justamente por naturaleza reacciona a parar. Y si hay más reactividad,
suele ser más fuerte. Bueno, el siguiente punto es justamente el cómo reinterpretar el miedo. Y justamente el miedo, lo que hay detrás del miedo es justamente una oportunidad. Es esto que se limita. Normalmente lo que suele pasar siempre es que la mayoría de la gente evade el miedo. Yo uso una frase que es que a la gente no le gusta curarse, le gusta algo, le gusta evadir eso que les genera tanto dolor, eso que les genera tanta incomodidad. Entonces, normalmente cuando una persona tiene una lesión o tiene una enfermedad, lo que está buscando son cosas que le alivien el dolor, porque normalmente sanar duele, sanar es bien incómodo, ¿no? Lo que quiere la gente es, si tiene una lesión, es medicina o algo que no les genere el dolor, porque hacer terapia, el masaje, cuadrar el hueso, duele demasiado. Entonces mucha gente prefiere quedarse toda la vida con ese dolor, pero es tomarse cosas que hagan que pueda seguir viviendo con él y que sea sostenible. Normalizar ese dolor, normalizar esa herida, normalizar ese conflicto. Es reconocer que ese miedo, más que un miedo, es una oportunidad para tú conectar con una nueva identidad. Detrás de todo eso que tú quieres pero no tienes, lo que te ha limitado es simplemente algo mental. El miedo a todo, el miedo a ser rechazado, el miedo a mostrarte vulnerable, el miedo a la incertidumbre, el miedo hasta la soledad, todos este tipo de miedos es eso, ¿no? Tienes pareja, ese tipo de conflictos que han tenido con respecto a las parejas, una de dos, o pues bueno, son muchas, pero suele ver o tienes mucho miedo a la soledad, por eso no puedes estar solo y eliges cualquier persona con tal de no estar solo, o tienes mucha aversión justamente a las relaciones y lo que haces es estar solo para evitar ese conflicto que te genera, ¿no? Entonces hay un deseo por tener una pareja y hay ciertos miedos, por eso son creencias, son limitantes, detrás de eso siempre hay miedo, hay una interpretación en el cual se, para mí o para la persona, el estar sola es algo terrible y siempre voy a elegir cualquier cosa, voy a elegir migajas, ¿no? Cuando una persona tiene miedo al rechazo, va a permitir cualquier cosa con tal de ser aceptado, de no estar solo, ¿sí? No poner límites, no poder ser auténtico, no poder decir las cosas todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Es que al final siempre vas a traer la polaridad opuesta. Una persona que tiene mucho miedo al rechazo, va a traer personas que invaliden a otros, que quiera ser vista, que solo le importe su opinión. Pero también es una persona asustada, solo que hay interpretaciones diferentes, pero es lo mismo, son personas heridas y se atraen desde esa polaridad. Y el paso es eso, la responsabilidad de que eso que yo sostengo en mi vida es justamente lo que yo merezco por mi nivel de conciencia. Y para yo aprender a evolucionar en conciencia y conectar con una identidad completa, lo que tengo que hacer es identificar todos esos miedos subjetivos, todas esas interpretaciones diminutas, toda esa identidad que he creado para protegerme y comenzar a caminar hacia el miedo. Es esa la interpretación donde el miedo ya no es un limitante, sino es una oportunidad. Y cuando yo reconozco hacia dónde debo ir para ser cada vez una persona más completa y más libre, es conectar con esa imperturbabilidad o invulnerabilidad, que es justamente el reconocer dónde hay esa reactividad de miedo y caminar hacia ella. Entonces, el paso es eso, es cada vez que haya miedo, en vez de huir, sé que ahí hay evolución, sé que ahí hay conciencia y sé que ahí me puedo transformar en otra persona. Lo que venimos justamente a este mundo es a eso, a soltar apegos y a soltar miedos. Entonces, si tú aprendes a reinterpretar todo eso que te genera tanto conflicto y que sueles evadir como una oportunidad para ser esa persona a quien estás llamado a ser, ese es el primer paso, es reconocer y dejar de huir, es dejar de evadir esa experiencia que tanto miedo te da. Bueno, ahora viene el paso, cómo superarlo y cómo transitarlo, ¿no? Lo voy a dividir en varias partes. La primera es la no reacción y observación. Al final, ¿qué pasa? Que como es esa naturaleza animal, ese ego es justamente esa reacción al mundo, ese animalito que está asustado y el animalito reacciona por emocionalidad, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en esas situaciones, lo que pasa es que mi mente viaja a una situación del pasado, ¿no? Vuelve, lo que se dice como ese niño interior, vuelve ese niño a esa situación que le generó tanto conflicto, ese miedo a las alturas, ese miedo a hablar en público, ese miedo a estar solo. Los celos son justamente esa aversión a la incertidumbre. Como tengo tanto miedo a estar solo, tengo que controlar. Justamente la naturaleza del miedo es la anticipación. La ansiedad es exceso de miedo,
Eso que tiene, cuando tienes acumulación de ansiedad, claro, ansiedad con respecto a las relaciones, ansiedad con respecto al dinero, es eso, tengo tanto miedo a perder. Esa aversión al dinero, a la pérdida, es lo que no nos permite invertir, no nos permite soltar el dinero, es todo el tiempo estar controlando, es vivir en ese conflicto con respecto al dinero, ¿no? Cuando yo reconozco que lo que tengo que entender es que justamente hay una reactividad, hay un exceso de emoción y yo lo que tengo que aprender es a transitar y a liberar esa energía para poder experimentar esas situaciones desde un estado de paz, ese es el primer paso, ¿no? Entonces, lo primero es que como es una reacción automática, hay reactividad, es la no acción, es la observación. Cuando yo estoy en esa situación, lo que tengo que hacer es no moverme. Si yo no conozco, ¿no? O sea, al final hay un paso que es la acción, pero en este caso, para yo aprender primero a transitarla, es no reaccionar, no huir, no evadir, es observar, porque a través de la observación vas a darte cuenta del contenido mental. Nosotros creemos que nosotros controlamos la mente y que los pensamientos los controlamos. No, las acciones y los pensamientos suelen ser automáticos o consecuencias de nuestro estado de conciencia. Si yo tengo demasiada represión con respecto al hablar en público, mi reacción va a ser siempre evadir y mis pensamientos siempre va a ser si yo tengo mucho miedo al juicio o al rechazo, todo lo que yo interprete en el mundo va a ser con respecto a eso. Nosotros no vemos el mundo como es, nosotros lo interpretamos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, que son esos lentes. Entonces, claro, si yo tengo mucho miedo al rechazo, todos nos hemos dado cuenta en eso, porque al final unos más que otros tienden a tener más esa energía, ¿no? Gente que suele ser más auténtica es gente que simplemente o ha liberado mucha energía al rechazo o tenían menos energía con miedo al rechazo, ¿no? Pero todos hemos experimentado ese momento donde tal vez estamos hablando en público y escuchamos personas reírnos y creemos que es sobre nosotros. O estamos haciendo algo que nos da mucho miedo o nos da vergüenza, nos da pena, que es lo mismo, y sentimos que todo el mundo nos está viendo, ¿no? Como él puede ser grabarnos en público, el grabarnos en la calle, el subir una foto, el tomarnos una foto. Todo ese tipo de cosas vienen de eso. Miren, acabo de llegar a eso, ¿no? Como posiblemente tú quieras tomarte una foto, eso suele ser más en hombres, ¿no? Quiero tomarme una foto y me da vergüenza. Es el limitante, es el miedo. Tú prefieres no ser tú, no hacer eso que quieres, limitarte con respecto a hacer tú algo que quieres hacer, como tomarte una foto en la calle o posiblemente grabar contenido o subir historias, y eres como el prefiero no hacerlo. Ese es el animalito asustado que huye y es lo que lo limita, ¿sí ves? Y ese autosabotaje viene de eso. Hay un miedo tan grande que toda la vida hemos evadido. Cuando yo reconozco que tengo que no accionar, no acciones, no huyas, obsérvalo, siente esa emoción. Es justamente esa. No evadas, no hagas, vas a querer comer, vas a querer tomar. Cuando, cuando tienes mucho miedo al rechazo con respecto a las parejas y le quieres hablar a una mujer o a una persona, lo que sueles hacer es tomar. Es eso, ¿sí ves? Es la reacción para yo sentir menos miedo. El trabajo justamente no es eso, no es usar algo externo para yo poder tener valor, es exponerme a esa situación. Entonces, el primer paso es la observación de lo que pasa en tu mente. Así vas a darte cuenta qué es lo que dice tu mente y ese es el primer paso, el autoconocimiento. La gente normalmente cree que evolucionar en conciencia es el acumular información, ¿no? Leo libros, leo podcast, no, realmente el ser más consciente es autoconocerte. De ahí viene esa frase de Jesús que es el niégate a ti mismo, pero solo puedes negar esa identidad limitada y diminuta que has creado, eso que tanto miedo te da, pero para eso primero tienes que conocerla, es reconocer, y eso te das cuenta es por medio de la observación cuando entras en estados egoicos, cuando tú entras en un estado de reactividad, en el estado de miedo. Entonces, primero es observar qué es todo eso que te dice tu mente, qué es eso que te está diciendo, reconocer que no es verdad, pero es por medio de la observación y de no rechazo de esa situación, es reconocer y darle amor, es una herida, es un animalito asustado, es reconocer que justamente el ego es esa parte del animal de nosotros que es inconsciente, que es inocente, que tiene una percepción errada con respecto a la realidad y esa realidad es la que tú debes corregir a nivel interno. El segundo paso es la cancelación. Cuando tú reconoces que eso es una ilusión y que eso es algo heredado o que es aprendido,
Tú lo que tienes que hacer es cancelar. Hay una frase muy poderosa, calibrada en la conciencia, calibrada es medida, es muy elevada en niveles de iluminación, que es: soy un ser ilimitado y no estoy sujeto a nada. Con esto, digamos, un ejemplo era cuando yo me di cuenta que yo tenía mucho miedo a perder dinero, comencé a observar esas situaciones, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de el dinero, yo me daba cuenta que cada vez que yo veía a un policía, me generaba mucho miedo, aún si yo no había hecho nada, o sea, si yo tenía todo el día. Comencé a observarlo y me di cuenta, claro, que mi mente lo que hacía era que policía era igual a peligro o a pérdida de dinero. O sea, yo sentía que si un policía me paraba, me iba a hacer perder dinero. O sea, y como tenía, ¿si ven? Nosotros lo que normalmente creemos, entendemos es que nosotros le damos un valor a cada cosa en el mundo, significan algo, representan algo en nuestra vida. En ese caso, cuando yo reconozco que ciertas cosas significan peligro porque hay detrás un apego a algo y, no, y tengo mucho miedo a perderlo, en este caso con el dinero, claro, reconocía que tenía mucho pánico a los policías y esa era la forma en que era una oportunidad para evolucionar en conciencia con respecto al dinero. Después voy a hacer varias cosas, les voy a dar como diferentes trucos o hábitos que yo usaba, digamos, con respecto al dinero para hoy habitarlo desde un estado más elevado de conciencia, que es desde un estado de imperturbabilidad, un estado de paz, en el cual no haya reactividad. Y desde ahí es más fácil que se den esas situaciones. Justamente eso que queremos, uno de los limitantes más grandes es el apego excesivo. Y el apego genera miedo. Como tengo tanto deseo y tanto apego, porque eso me va a completar, tengo mucho miedo a no tenerlo o a perderlo. Cuando yo entendí que yo le tenía mucho miedo a perder dinero por los policías, ¿qué empecé a hacer? A exponerme y comencé a salir en pico y placa todos los días para exponerme en esa situación. Claro, yo iba por la calle manejando, ahí viene el juicio. Muy probablemente lleguen muchas personas a través de esto y juzguen. Y eso justamente viene también de ese ego espiritualizado, donde estoy pensando qué es correcto y qué no es correcto. No, todo en tu vida puede ser un proceso de expansión y de evolución. No a todo el mundo le va a servir esto. Le sirve a personas posiblemente que interpreten eso con respecto al policía. Pero yo lo hacía en muchas situaciones. Por ejemplo, bueno, yo salía en pico y placa y claro, había situaciones donde pasaba el policía. Obviamente yo lo que hacía era asumir que obviamente era muy probable que perdiera dinero y eso me ayudaba a liberar esa energía porque yo asumía el peor escenario, que era el que se diera eso que tanto miedo le daba y me exponía todos los días a eso. Estuve andando en pico y placa aproximadamente como 2 años, nunca me agarró un policía, pero porque yo liberaba esa energía. Si yo seguía reafirmando ese miedo, lo que pasaba era que desde mi percepción hay un campo atractor. Tú, a eso que le tienes tanto miedo es lo que más atraes. Como tienes un apego tan grande al dinero y le tienes tanto miedo a perderlo, es lo que normalmente atrae pérdidas económicas. A eso es lo que voy. Si bien ese miedo subjetivo es el nivel de conciencia con el que tú afrontas cada situación. Entonces, cuando yo reconozco que lo que suelo hacer es tener aversión, digamos en el caso de las parejas, los celos suelen ser eso, control, anticipación sobre respecto al miedo. Eso es lo que pasa con el dinero. ¿Sí ves? No, mejor no salgo o ando muy asustado y estoy controlando constantemente porque no quiero perder el tiempo, el dinero. No quiero perder el dinero. Entonces estoy buscando y haciendo situaciones o experiencias o buscando acciones para evitar la pérdida. Eso es lo que representa el abordar el dinero desde un nivel de conciencia negativo, al abordar las relaciones desde un nivel de conciencia negativo. Entonces, el primer paso es la observación de eso, es darte cuenta qué es eso que te genera miedo y en qué situaciones donde tú tengas que ver con eso que te genera miedo, como las relaciones o como el dinero, y qué pensamientos pasan. Tienes que reconocer esos patrones de tu mente que no son iguales a los de todo el mundo. Por eso no sirven los cursos que te enseñan a hacer dinero, porque los patrones que tienes tú con respecto al dinero son diferentes. Hay gente que suele tener un no merecimiento y suele gastar mucho dinero, pero hay otros que tienen el nivel del miedo y lo que suelen es esconderlo. Entonces, por eso son dos patrones opuestos, dos acciones opuestas diferentes. Entonces, el primer paso por eso es la observación y no la acción. Es para y observa. Normalmente sirve cerrar los ojos. Normalmente, bueno, estamos en el segundo punto que era la cancelación. Cuando tú reconoces esos pensamientos, digamos, cuando yo salía a la calle y comenzaba a sentir ansiedad porque las emociones, esa energía se siente en el cuerpo, comenzaba a sentir, o veía a un policía, comenzaba a sentir el corazón a mil. Entonces yo lo que hacía era esa cancelación, cancelo cualquier sistema de creencias ligado a que mi
felicidad y mi paz depende del dinero. Soy un ser ilimitado y no estoy sujeto a nada. Cualquier pensamiento negativo que tú tengas, esa frase es muy poderosa. Obviamente, si tú reconoces cuál es el patrón, puedes crear decretos. No necesitas aprendértelos, necesitas solo entender qué es la versión de eso y reconocer que no eres susceptible a eso, que eres un ser completo. Entonces, claro, cuando yo le tengo miedo al dinero, justamente hacia eso, cancelo cualquier, o simplemente usa la frase de cancelo, soy un ser ilimitado y no estoy sujeto a nada, no estoy sujeto a nada, ¿sí? ¿Tienes miedo a las alturas? Pues cancelo cualquier sistema de creencias ligado a creer que me va a pasar algo por estar en esta altura, ¿sí? No, no me va a pasar absolutamente nada, todo miedo es una ilusión. El tercer paso es justamente la predisposición. Justamente como hay una reactividad, hay un mecanismo automático. Entonces yo lo que suelo hacer es reaccionar siempre desde el mismo lado. Cuando yo reconozco el mecanismo, eso es una atracción. Es lo que tu mente, lo que el animalito, cuando está en miedo, hace: huir, atacar, evadir, reaccionar, celar, esconder, controlar, todo ese tipo de cosas. Yo reconozco eso y tengo una predisposición. ¿Por qué? Porque si yo antes no tengo una voluntad de transitar eso y de caminar a eso que me genera miedo, digamos, si tienes miedo a hablar en público, la predisposición es cada vez que tenga miedo a hablar en público, voy a hablar. ¿Sí ves? ¿Qué pasa? Si tú no tienes esa predisposición, en este caso, pues es básica, ¿no? Es caminar hacia eso que me genera miedo. Pero en el caso del dinero, es, digamos, una versión es el control. Normalmente, digamos, otra cosa que yo identifiqué cuando tenía miedo al dinero era justamente el cómo cuando llegaba la cuenta, tú revisas la cuenta. Entonces, claro, justamente viene del control, de la anticipación, de el controlar constantemente. Entonces, yo sabía que una forma en transitar incomodidad con respecto al dinero era que llegara a la cuenta, yo solo miraba cuánto valía y iba a pagar, porque siempre te dicen revisa, y eso lo hace la mayoría de la gente, revisa la cuenta. Entonces, claro, lo que haces es controlar. Yo asumía que el valor que iba a estar ahí, yo iba a pagarlo, independientemente si me robaban o no me robaban. ¿Por qué? Porque quería conectar con un campo de atracción donde yo sabía que si yo atraía robos y pérdidas, justamente era por eso, porque tenía mucho apego al dinero. Y si yo quería conectar con una identidad diferente, tenía que tener esa confianza en la vida, el soltar ese miedo tan grande que tenía el dinero. Entonces, ese tipo de situaciones son cosas muy básicas en las cuales tú puedes practicar, pero eso solo lo puedes entender por medio de un autoconocimiento. Eso es lo que hacemos en sesiones, reconocer por medio del día a día qué es lo que tú experimentas, qué son esas situaciones de conflicto, por medio de la charla, que tú me digas, tuve este conflicto con mi pareja, llegaron estos pensamientos, porque no siempre es miedo, hay patrones de ira, de injusticia, patrones de culpa, de no merecimiento, ¿sí ven? Son varios patrones. Entonces, hoy en día te estoy mostrando porque casi siempre detrás de todo lo que hay el ego es miedo, pero se experimenta de formas diferentes. Por eso digo que la ira pues viene siendo miedo, la culpa viene siendo miedo, pero bueno, se experimentan de formas diferentes. Entonces, el miedo que se siente como miedo es más fácil de identificar. Entonces, hoy te estoy mostrando cómo identificar esa aversión o ese trabajo al miedo. Entonces, la predisposición es justamente el caminar hacia el miedo, es ese salto al vacío, es justamente ese confiar. Yo uso una palabra que es: a confiar se aprende confiando. Si tú le tienes miedo a las alturas, solo saltando al vacío te vas a dar cuenta que no había nada que temer, ¿no? Sabes que al lado a fondo hay agua y que no te va a pasar nada. Además de que cuando uno le tiene miedo a la altura, a uno le tiene miedo saltar de 1 metro, de 30 centímetros. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a saltar y a medida que vas liberando esa energía, cada vez puedes saltar más alto. En el fondo sabes que no te va a pasar nada, que hay agua, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es saltar para generar nueva evidencia. Ahí viene eso, la predisposición de eso que yo voy a hacer, para cuando llegue ese momento, como yo soy reactivo, primero reconozco y ya lo tengo planeado, ya hay una predisposición. Justamente el curso de milagros lo dice: solo se te pide una pizca de voluntad, la voluntad de tener fe, la voluntad de confiar, la voluntad de saltar al vacío para conectar con esa nueva identidad. Entonces, esa predisposición sigue de la acción consciente. ¿Sí ves? ¿Se acuerdas que al principio les dije que la acción no sirve? Claro, sirve hasta que tú reconoces tu patrón, reconoces eso que te genera tanto miedo y ya hay una predisposición. Quiere decir que cuando ya llega la situación, tú trasciendes el miedo. Todas las situaciones o los patrones se trascienden de formas diferentes. Hay unos que se trascienden con la no acción. ¿Por qué? Ejemplo, la ira. La ira suele ser de atacar, suele ser de tener superioridad, de gritar, de control, ¿sí?
Casi siempre una persona en estrés suele atacar, suele tener superioridad moral. Esa situación se trasciende con la empatía, con el perdón, con el silencio. El miedo sí se trasciende con acción, con esa acción hacia esa aversión, a eso que te genera tanto miedo. No hay forma en que tú reconozcas que no hay un miedo a hablar en público, no hay forma de reconocer que no hay nada que temer a estar solo si tú no te expones a eso que te genera tan solo, que es, te genera tanto miedo, que es el estar solo, que es el hablar en público. Por eso el miedo es justamente una oportunidad para experimentar eso que tú quieres, es eso que te está limitando. Cuando tú lo resignificas y permites justamente transitar esa energía, ese es cuando comienza, es más fácil que puedas experimentar la vida y las cosas que deseas e incluso ser invulnerable con respecto a la vida. Ya las situaciones que antes te generaban tanto conflicto, va a haber mucha paz. Vas a poder grabar un video que tenías pensado grabar 15 minutos y ya un video de 40 minutos. Así de simple es, hay paz. Yo nunca tuve que tomar un curso para aprender a hablar, solo tuve que liberar ese miedo para aprender a hablar en una cámara como hablo con mi mejor amigo, con una persona con la que tengo confianza. De ahí viene que te digan que la energía de la autenticidad es la más magnética. Es justamente eso, porque es un estado elevado de conciencia. La autenticidad es liberación de miedo al rechazo. Entonces no pueden estar los dos, son polaridades. El miedo al rechazo no te permite ser auténtico. Cuando tienes miedo al rechazo, vas a ser mentiroso porque tienes que sostener un personaje con tal de ser aceptado. Te rechazas con tal de no ser rechazado en el mundo exterior. Cuando ya no te importa estar solo, cuando reconoces que eres un ser valioso y que eres un regalo, las personas que te tengan en tu vida van a ser bendecidas porque eres alguien valioso, no porque seas superior, sino porque simplemente eres, reconoces que has trabajado y que eres una identidad amorosa, una identidad que le aporta al mundo, que le aporta a todas las personas. Dejas de necesitar hacer demasiado para ser merecedor de una pareja, para ser merecedor de recibir dinero. Y bueno, ese es el fin del video. Hoy entendimos cuál es la base del ego, justamente ese miedo, o la base del miedo, que es justamente ese ego, ese animalito que reconoce el mundo por medio de la experimentación. Entendimos la resignificación del miedo, que justamente es una oportunidad para conectar con ese ser, esa versión más elevada, esa versión que quiero experimentar, ese yo cuántico, ese yo elevado que se conoce muchas veces en la conciencia o la espiritualidad, es eso, es esa potencialidad de ser yo, esa versión que se consigue al otro lado del miedo, es simplemente transitar ese miedo y liberar esa energía acumulada. Y bueno, y entendimos cómo superar, cómo transitarlo por medio de esos ciertos puntos, ¿no? La observación, la no reacción, la cancelación de esas creencias, esos pensamientos que están llegando y la acción hacia eso que me genera tanto miedo, esa versión es literalmente. Entonces, bueno, nada, obviamente por aquí lo dejamos. Y bueno, nada, si estás interesado en mis servicios de acompañamiento, te dejo toda la información abajo, están los links para que me escribas al WhatsApp y te doy toda la información, bueno, para comenzar a dar esos saltos de fe, ese camino hacia esa versión elevada y comenzar a trascender todo eso que te limita, comenzar a conectar con esa identidad que sea imperturbable, que sea invulnerable con respecto al mundo y que siempre viva en ese estado de abundancia, que es un estado de completud.